Bueno, gracias a Dios una vez más podemos estar dispuestos aquí a traer una palabra de regocijo, una palabra de bendición para la iglesia y para todos aquellos que se unan y se quieran verdaderamente oír a este mensaje, que es la manera como Dios habla a su pueblo, como es la manera que Dios trae la bendición a cada uno de sus hijos. Pues en esta preciosa mañana pues quiero traer un mensaje de bendición, un mensaje que tiene como título el poder transformador de la cruz. Bueno, cuando hablamos de el poder, pues viene de Dios. Transformación, pues es la manera como Dios transforma a sus hijos, a su creación, para convertirlos en alguien o en personas que realmente quiere obediencia y quiere verdaderamente que estemos allá en el lugar como lo prometió algún día, que algún día estaríamos con Él allí en el cielo, allí en el paraíso. Y la cruz, pues ese fue el medio por el cual pudo traer esa transformación y por medio de ese mismo poder que estábamos hablando. Para comenzar o para entrar en materia, pues primero vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea trayendo bendición, trayendo revelación, trayendo iluminación a esta palabra y que usted que está conectado allí mirándonos desde este medio, pues que pueda discernir esta palabra, pueda entenderla y que el Señor pueda hablarle a su vida. Entonces, vamos a orar, amado Dios, te doy gracias, Señor, por este día tan maravilloso. Gracias porque podemos hoy reunirnos como iglesia, como hijos tuyos. También podemos traer una palabra, un mensaje de bendición, una palabra de bendición a cada una de las personas que ven o escuchan este mensaje. Y yo le pido que obres en ellos, que transformes sus vidas, así como has transformado la nuestra, así como has hecho con nosotros, tus hijos, Señor, transforma, porque a eso tú trajiste, Señor, este evangelio y esta palabra, para que la predicásemos y que por medio de ella tú pudieras traer nuevo nacimiento, reconciliación con el Padre y pudiéramos ver todos de esa manera gloriosa y ese amor tan grande que tienes por la humanidad. Que tú dijiste en tu palabra que el mundo tendría aflicción, pero que confiáramos en ti, porque de todas formas tú venciste el mundo. Te doy gracias en esta mañana, te pido que hables a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya habiendo orado, habiendo puesto este mensaje en manos del Señor, pues lo único que me queda es empezar a hablar de lo que es la transformación. Pues la transformación sabemos o la hemos visto en algunos de nosotros, digamos en la mariposa. En la mariposa podemos ver que la mariposa antes de ser mariposa fue gusanito. Y este gusanito pues toda su vida se la pasaba arrastrado o trepando por los árboles, por las ramitas, y podemos ver que esta mariposa llega a un momento de su desarrollo. Este gusanito se sube a una parte de una rama de un árbol y allí comienza a tejer por medio de una tela, un hilo muy finísimo, empieza a tejer un capullo y en este capullo se resguarda y debido a su tiempo ya de maduración, pues rompe este capullo y se forma una mariposa. Eso es lo que llamamos una transformación o una metamorfosis. Y igualmente que lo hacen estos animales, pues lo hacen muchos otros. Aquí tengo como la palabra, como el significado, dice transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo biológico, que afecta no solo su forma, sino también sus funciones y modo de vida. Y es típica en poliquetos, equinodermos, insectos, crustáceos y anfibios. Entonces podemos ver en cada uno de esos animales cómo sufren una transformación a medida de su desarrollo. Pues quise dar a entender el significado de esta palabra para que entendamos realmente lo que sucede con nosotros en el momento que experimentamos, digamos, ese nuevo nacimiento que ejerce en nosotros en el momento en que decidimos arrepentirnos de nuestro pecado y verdaderamente empezar a seguir una vida de fe, una vida cristiana, una vida en la cual el Señor vino a esta tierra para que fuésemos transformados, para que fuésemos, digamos así, eh, vueltos a la manera de Dios o transformados a la manera de Dios. Entonces, vemos que hoy en día hay muchos movimientos y determinados movimientos o son idealistas o movimientos ideológicos que hablan, digamos,
Hoy es muy conocida esa palabra, el transhumanismo. El transhumanismo es de la manera como el mismo ser humano, la ciencia, quiere convertir a los humanos en personas diferentes, en personas que debido a la ciencia, debido a toda esta tecnología que existe, pues quieren transformar esas debilidades que hay en el ser humano en fortalezas. Y de hecho, pues quieren manipular la genética del hombre, quieren manipular todo lo que nosotros somos, de pronto en nuestras debilidades, y quieren transformarlo en fortalezas y tomándolas de pronto de otras formas de seres vivientes, y aquí es donde se empieza a ver el transhumanismo, la transformación del humano. Pues para hablar de todo este poder transformador, el Señor no tiene necesidad de hacerlo por medio de manipulación de genes ni nada de esto, simplemente Él lo que hizo, venir a morir en una cruz. Quiero que vayamos entonces a ver la diferencia que hay entre la tecnología o digamos, la inteligencia humana, la sabiduría humana comparada con la sabiduría de Dios, cómo es que Dios verdaderamente nos transforma y de una forma natural, sin necesidad de acudir a otras especies ni a otros métodos que son prácticamente nulos en cuanto a la transformación del ser humano. Entonces, también hay una palabra que está en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Miren lo que nos dice la palabra. Dice acá, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el misterio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Aquí empezamos a ver de qué manera el Señor empieza a hacer esa transformación, porque era necesario que fuésemos reconciliados con el Padre. En el momento en que Adán y Eva dejan el paraíso, surge una pequeña transformación genética que es debido a que ellos vivían en santidad, vivían con Dios allí en el paraíso. En el momento en que el pecado entra a transformar su vida. Y no solo su vida personal o su vida en cuestión de características humanas, sino también genética. Acordemos de que dice que los animales antes eran prácticamente domésticos, no eran fieros como lo son ahora. Ahora son venenosos, algunos tienen forma de monstruos, bueno, podemos ver diferentes características de cómo hubo una transformación en la vida de los seres, tanto animales como la de nosotros como humanos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra? Pues a través de la cruz vemos cómo sufrimos una transformación también, todos aquellos que vivíamos en el pecado, todos aquellos que estamos haciendo la obra del pecado que desde nuestros primeros padres empezó a ejercer sobre nosotros. Nos volvimos malos, acordémonos de que el Señor les dijo que el día que comieran de ese fruto, pues serían abiertos sus ojos y conocerían el bien y el mal, y al mismo tiempo también moriríamos. Y eso es lo que está pasando durante toda la humanidad, que hemos visto que generaciones en generaciones pues han ido muriendo. Nuestros padres, abuelos, tatarabuelos y toda nuestra generación de atrás, pues hasta el día de hoy todos han muerto. ¿Por qué? Precisamente por lo que el Señor dijo. El Señor nos dijo allí en Romanos 3:23 que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva o el regalo de Cristo es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces lo que se transformó en ese momento, cuando entró el pecado, fue salir de esa transformación o de ese modo de eternidad a un modo de poder morir físicamente y luego poder morir espiritualmente, que es separación. Entonces aquí es donde encontramos que 3 obras prácticamente que el Señor hace allí cuando viene a la cruz, cuando viene a visitarnos a esta tierra. Él hace 3 transformaciones en nosotros, 3 cosas que debe hacer en nosotros. La primera es esa obra de Cristo transformó nuestra relación con Dios. Entonces, esa relación que teníamos antes
con Dios o que tenían nuestros primeros padres Adán y Eva con Dios fue transformada porque cayeron en pecado y por ende salieron de ese paraíso. Entonces allí está prácticamente, voy a ir a Efesios 2, capítulo 8, 2:12, y lo que empieza diciendo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa y sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero aquí en el versículo 13 nos dice que hay un cambio, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces quiero referirme a esta palabra nuevo hombre. Ya vamos a ser nuevos hombres. Por eso hablábamos en este versículo de 2 Corintios 5:17, que nueva criatura somos. Cuando vino Nicodemo, una historia que hay allí en el capítulo 3 de Juan, Nicodemo vino a decirle, Señor, ¿cómo heredaré la vida eterna? Y el Señor empezó a explicarle de qué manera era necesario que el hombre fuese transformado. Le dijo que era necesario nacer de nuevo. Entonces él no entendía estas palabras que le hablaba el Señor, porque eran palabras que se tenían que entender con sabiduría no humana, sino que sabiduría de Dios, y por ende él no entendía porque tenía que tener la sabiduría del Espíritu que aún no moraba en él. Él necesitaba recibir a Cristo, necesitaba creer por fe, y de este modo el Espíritu Santo le iba a dar esta sabiduría que hoy, gracias a Dios, tenemos todos aquellos que somos creyentes en Cristo Jesús y podemos ver realmente cuál es esa transformación que el Señor hizo en nosotros. Así como hablábamos de este animalito que se transforma como la mariposa, que es la más conocida, pues así podemos nosotros ser transformados. Y el Señor estaba explicando precisamente esto a Nicodemo, que era nacer de nuevo. O sea, crear una nueva forma de creación, haciéndonos transformar la mente, el corazón, el cuerpo, todo, pero todo a su debido tiempo y a su debido desarrollo. Entonces, primer punto, como decíamos, Él transformó nuestra relación con Dios. Estábamos separados de Dios, estábamos apartados, pero dice que de esos pueblos que la Biblia los divide prácticamente en gentiles, judíos y la iglesia, dice que esos pueblos hizo uno solo, y ya no se llamará judío, ya no se llamará gentil, ahora se llamará hijo de Dios que pertenece a la iglesia de Dios. Y ese es un grupo selecto, escogido, en el cual el Señor va a recoger algún día y lo va a llevar allí, a donde está en él. Entonces la primera transformación que tuvimos fue por medio de la cruz y la obra salvífica de la cruz, porque en realidad nombramos una transformación de la cruz, pero no fue realmente la cruz, sino la obra que se hizo en esa cruz. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Pues simplemente por medio de su sangre derramarla, así como se hacían antes los sacerdotes, derramaban esa sangre para perdón de pecados por un año, pero esta vez es por toda una eternidad, porque esa sangre sigue viva todavía perdonando pecados, y si los confesamos dice que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y transformarnos. Aquí en el versículo Juan, Romanos 5:8, miremos lo que nos dice, como para ir complementando este primer punto de lo que es la relación con Dios, como el Señor nos transforma o nos da esa nueva vida. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues muchos más, estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y en el 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y dice mucho más, ¿cierto? Estando reconciliados seremos salvos por su Hijo. Y ese es un versículo que también nos da seguridad, ¿cierto? Porque dice que si estábamos enemistados y que ahora somos reconciliados, entonces esa enemistad que había con Dios, ya somos otra vez reconciliados con ese Padre, que fue lo que perdió Adán y Eva allí cuando se fueron expulsados del paraíso. Eso fue lo que perdieron,
pero ahora somos reconciliados por medio de ese pago, por medio de ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Ahora somos reconciliados. Ahora Él pagó el precio por nosotros. Él sufrió el castigo que nos tocaba a nosotros. Entonces ya efectivamente tenemos ese acceso al Padre directamente sin pasar por intermediarios. Y entonces dice acá que nos reconcilió, ¿cierto? Y por esa obra de Cristo Jesús, esa relación con Dios que estaba en enemistad, estábamos apartados, separados de Él, ya fuimos nuevamente otra vez puestos como en una posición como hijos, ya no como enemigos, sino como hijos. Por eso es que estamos, y dice acá el versículo, ya finalizando, por Él seremos salvos de la ira. Y una ira que va a venir sobre este mundo entero, si el mundo no se arrepiente, si el mundo realmente no quiere acceder a ese favor inmerecido, porque es un favor inmerecido que nos dio el Padre a través de su Hijo, sacrificando a su Hijo y dándolo, entregándolo por nosotros. Entonces, ese favor ya lo hemos adquirido, que fue prácticamente el de ser transformados en cuanto a esa relación con Dios. Dice que siendo enemigos fuimos reconciliados nuevamente. Ese fue uno de los primeros puntos que hablaba de que el Señor hizo allí en la cruz del Calvario. Otra obra que se hizo en la cruz del Calvario dice que transformó nuestra relación con el pecado. ¿Qué pasaba cuando hablaba de Adán y Eva? Ese pecado hizo que ellos murieran, hizo que ese pecado de ellos vinieran muchos otros pecados a la vida de nosotros. Hoy vemos este mundo que está revuelto, que efectivamente si usted mira los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos nomás que miramos de Dios, y solo esos mandamientos todo el mundo los quebranta, los quebrantábamos y los quebrantamos en algún momento. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza, cambió nuestra naturaleza. Entonces el pecado hizo cambiar nuestra naturaleza en cuanto al pecado. El pecado entró y hizo estragos en nuestra vida, por eso es que nos enfermamos, morimos, por eso es que tenemos caracteres y viene la ira, el enojo, viene esos deseos de dañar al otro, esos deseos de autodestruirnos a nosotros mismos, de estar en vicios, de estar en muchas otras cosas que de pronto en ese momento en que fueron creados Adán y Eva no tenían. Pero muchas cosas vinieron a través del pecado y en la humanidad la vemos que hoy en día cada vez está más destruida, cada vez hay guerras, pleitos, hay muchas cosas que vinieron a través del pecado y las estamos sufriendo y viviendo en esta tierra debido a que ese pecado, ¿cierto?, fue lo que hizo que nosotros los hombres queramos morir, queramos matarnos unos a otros y queramos prácticamente la destrucción del mismo ser humano, autodestruyéndonos a nosotros mismos. Entonces eso es lo que hace el pecado, pero el Señor transformó también aún eso, transformó cuando Él vino a morir en la cruz, y lo tenemos allí en Romanos 6, miremos en 6:6, mire lo que nos dice en la palabra de Dios. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y en el versículo 7 dice acá, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, ¿qué hubo en eso? Hubo ya un entendimiento, una fuerza interna que fue el Espíritu Santo. Por eso se hablaba de ese nuevo nacimiento, porque ese nuevo nacimiento trajo el Espíritu Santo a nuestras vidas, a morar en nosotros, y ahora tenemos ese poder. El Señor dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Les estaba diciendo a aquellos judíos que iban a ver ese ascenso del Señor al cielo, y les estaba dando esta promesa del Espíritu Santo, que era la única fuerza, el único poder que íbamos a tener nosotros para poder confrontar ese pecado, para poder ser libres de ese pecado y de esa atadura que había del pecado. Anteriormente pecábamos porque nuestra naturaleza nos llevaba o nos lleva a pecar, pero ya existe una fuerza interna de nosotros que nos ayuda para decidir si lo hacemos o no lo hacemos. En el momento en que somos tentados a pecar, realmente pues ya tenemos ese conocimiento del pecado, que es bueno y que es malo. Ese conocimiento ya lo tenemos. Entonces ahora tenemos la fuerza para poderlo rechazar o dejarnos dominar.
Entonces ya tenemos ese libre albedrío de escoger nuevamente, porque cuando tuvimos ese libre albedrío allí, que tomamos de ese fruto, bueno, representándolo en Adán y Eva, y que el ser humano, o nosotros como humanos, desobedecimos, pues decidimos. Ahora decidimos y tenemos la fuerza para poder decidir hacer lo bueno, hacer lo que realmente el Señor quiere obrar en nosotros. Entonces, ahora ese pecado ya no tiene esa fuerza, ese dominio que ha tenido durante muchos siglos antes de Cristo, porque Él vino precisamente a libertarnos de ese poder del pecado, de esa intuición que tenemos todos los hombres a pecar, porque nuestras carnes nos llevan a pecar, pero tenemos ahora ese poder. Y si somos más llenos del Espíritu Santo, cuando leemos la palabra, cuando oramos, cuando alabamos al Señor, cuando nos acercamos a Él, pues ese poder se va a fortalecer más y va a haber más dominio del Espíritu Santo que de nuestra misma carne. Entonces, allí es donde llegamos prácticamente a ser sabios y entendidos en cuanto a las cosas del Señor. Un ejemplo que siempre se ha puesto, lo han puesto muchos líderes cristianos y líderes espirituales, es de que nuestra carne y el espíritu siempre va en contra. Y eso es como tener usted dos perros bravos, y si usted un perro lo alimenta toda la semana y lo fortalece, pero el otro perrito lo deja aguantando hambre, llega un momento en que usted los confronta a los dos, y pues ¿quién va a ganar? Pues el perro que esté bien alimentado es el que va prácticamente a destruir al perro que está mal alimentado, que está débilmente en sus fuerzas, en sus funciones. Entonces, así podemos ver que también el pecado hace de eso con nosotros. Si nosotros nos alimentamos más de las cosas de este mundo, del pecado, y alimentamos más nuestra carne que nuestro espíritu, pues ¿quién es el que va a salir vencedor? Pues nuestra carne. Pero si alimentamos más el espíritu, estamos conectados con Dios, con su palabra, orando, y como dice allí prácticamente en Gálatas, ¿no? Que dice que debemos nosotros estar dispuestos a dejar fluir el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, esa es la manera como el Señor quiere que nosotros nos fortalezcamos en Él, para que estemos siempre en victoria y no derrotados por el pecado ni por el enemigo, el mundo y todas estas cosas que de pronto vivimos debido al pecado. Y Satanás, que es el autor de ese pecado, el autor de la tentación, y quiere hacernos siempre caer, quiere siempre sacar lo peor de nosotros, pues él es el que está enfocado a venir en contra de nosotros como hijos de Dios, hacernos caer para irnos a acusar ante el Padre. Entonces, cuando estábamos bajo la ley, pues no teníamos opción. La ley misma nos acusaba y nos llevaba a la muerte, nos llevaba a la condenación eterna. Pero gracias a Dios, gracias a ese pago que el Señor hizo en la cruz, ya hoy no tiene ese poder y podemos escoger. Usted me está viendo allí, usted puede escoger realmente a qué lado quiere estar, si con Dios o con Satanás allí en los infiernos, en el lago de fuego, porque esos son los únicos dos caminos, y la palabra de Dios siempre nos lo recalca y nos lo dice, que tenemos dos caminos, tenemos dos opciones y que podemos escoger. Y hoy puede usted llegar a escoger realmente qué camino quiere tomar. En 2 Corintios 5:19, bueno, 2 Corintios, perdón, voy a ir a Romanos 7, versículo 1, mire lo que dice el apóstol, Romanos 7, dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Bueno, aquí pone un ejemplo, Pablo, de una relación marital, una relación entre esposos. Mientras que el esposo vive, pues la mujer está sujeta a su esposo. Pero si este marido muere, pues ella queda libre de esa ley de pronto que obtuvo
o esa autoridad que tuvo como cabeza el momento en que se unió con ella. Pero esta mujer queda libre para que se case con quien quiera, porque ya no hay una ley que la sujete. Al igualmente pasa con nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos viviendo en este cuerpo, pues este cuerpo tiene dominio sobre nosotros. Y así querramos hacer algo bueno para Dios, si queramos vivir para Dios en determinado momento, no estamos fortalecidos espiritualmente, pues vamos a caer en pecado, en la tentación viene y vamos a caer en pecado. Entonces, Pablo lo explica acá, haciendo como un ejemplo. Y ahora me salto al versículo 7, mira lo que dice Pablo, dice acá: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, por lo que la ley también no conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venía el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Que mientras que no había una prohibición, pues no se tomaba en cuenta como pecado. Pero ya viniendo la ley, los mandamientos, las ordenanzas, los preceptos de Dios, pues ya, ¿quién lo dictó? Pues lo dictó aquel que lo conoce todo, aquel que es nuestro creador. Entonces, ya viniendo esa ley, ya viniendo esa prohibición, si yo atento paso esa ley, pues ese pecado me convierte o me hace morir, me hace ser pecador. Y si me hace ser pecador, me hace ser culpable. Y si soy culpable, pues tengo que ir a pagar a pagar por mi pecado, ¿cierto? En un juicio o pasa de igual que cuando una persona en este país es muy libre y libre de hacer lo que quiere, mientras en cuanto no quebrante la ley del gobierno, la ley que está expresada en una constitución, si no la quebranta, pues no tiene que ir a la cárcel, pues que para qué, porque vive libre. Pero si quebrantan las leyes, pues tiene que ir a pagar, ¿cierto?, un precio por lo que hizo, o a pagar ciertos años en una cárcel, o a pagarlo en los países que de pronto hay pena de muerte, pues con pena de muerte, entonces, porque quebrantó la ley. Pero mientras que yo no quebrante la ley, pues estoy libre, no tengo necesidad de nada. Y eso fue lo que vino a traer el Señor Jesucristo, a transformar en nosotros ese pecado. Vino a traer autoridad, vino a traer a través de su cuerpo, de su paga, porque Él sufrió todo el pecado por nosotros y Él vino a traer libertad a nosotros. Por eso es que podemos expresarnos, aunque Pablo lo dice acá que, bueno, la ley sí es buena porque nos da como un espejo, como algo que mirar si vamos a fallar, pero si yo no fallo, yo estoy siendo consciente de que quebranté o que ley quebranté, entonces lo único que me queda es un juicio. Entonces, eso fue lo que transformó también el Señor Jesucristo, esa relación que había con el pecado y ese poder que nos tenía subyugados y no podíamos hacer nada, porque el pecado moraba en nosotros, en nuestro cuerpo. Y como tercer punto, la muerte también transformó nuestra relación con nuestro prójimo. Entonces, dice, hay un versículo allí en 1 Juan 4:20 que dice que si yo digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, pues soy un mentiroso. Porque si no amo a mi hermano, que es el que veo, mucho menos voy a amar a Dios que lo veo. Y allí es donde se conoce el verdadero corazón de nosotros como hijos de Dios, de aquellos que realmente dicen conocer a Dios, que dicen conocer o tener el amor de Dios, que dicen tener el Espíritu Santo morando en nosotros, pero somos malos con nuestro prójimo, lo acusamos, queremos llevarlo ante los tribunales, queremos de pronto que pague por algo que hizo, y no hay perdón en nosotros, no hay misericordia, no hay esa gracia que recibimos de Dios, tampoco la damos, no hay misericordia que la recibimos del Señor, tampoco la damos. Pues ¿cómo vamos a decir que tenemos a Dios? Si Dios pagó, y hay un ejemplo que el Señor lo ponía allí, cuando el siervo ese malo, que le debía mucho dinero a su Señor, y que en cierta manera el Señor quiso cobrarle a su Señor, y que él dijo, no tengo con qué pagarte, no sé qué, y le pidió misericordia, y este Señor le dio misericordia, y le dijo que le perdonaba toda deuda, una deuda que era incalculable, impagable, y él le perdonó toda esta deuda. Pero este siervo salió de allí
encontrarse con o de arreglar cuentas con su señor, y cuando llegó se encontró a un consiervo suyo y que cuando le debía un dinero muy poco de lo que le debía a su señor y le cobra y este no podía pagarle, pues simplemente lo mandó o lo demandó para que también lo tomasen preso. Entonces allí es donde el Señor le dice, lo llama, le dice, ¿cómo no tuviste tu misericordia de aquel que te debía mucho menos de lo que tú me debías a mí, y tú sí pudiste cobrarle y llevarlo ante los tribunales y tal vez juzgarlo? Entonces, ¿qué pasa con esa relación que había conmigo? Entonces, eso es lo que el mismo Dios nos dice a nosotros. Si tenemos una relación con Dios, con nuestro Señor, que Él es misericordia, amor, gracia, y de pronto recibimos un perdón que era un pecado que no sabemos. Tantas personas que tenemos tantos y muchos pecados, algunos peores, algunos menores, pero realmente somos pecadores y Dios todo lo encerró bajo pecado para que no haya tampoco ni nadie que se enaltezca. No, es que yo no robo, no mato, no hago, pero hay muchas otras actitudes como esta que nos nombraba acá en Romanos 7. La codicia no la vemos, pero ese es un pecado muy grande. La codicia de pronto no le hace daño a nadie hacia alrededor ni la vemos, pero sí está cometiendo un pecado con Dios, que es el único que conoce los corazones y la intención del corazón. Entonces aquí es donde vemos que también transformó, ¿cierto?, esa relación con nuestro prójimo y nos dio ese poder y esa gracia para poder también amar a nuestro prójimo. Dice, amados unos a otros, ¿cierto?, como yo los he amado. También dice aquí en Juan 13:35, voy a ir a ese versículo ya para ir terminando. Juan 13:35, vemos lo que dice en la palabra y le dice a sus apóstoles de esta manera: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces ese era el mandamiento que les estaba haciendo el Señor, y eso era lo que el Señor les estaba inculcando a sus apóstoles, a sus hijos, de que prácticamente tenían que amar a su hermano, y que así como nosotros amamos, de pronto decimos amar a Dios, pues tenemos que amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, y saber que si nosotros en determinado momento tenemos debilidades y caemos en pecado, caemos de pronto en cosas que son ilícitas en cuanto a la ley, pues mucho más, ¿cierto?, con nuestros hermanos debemos de tener compasión, porque todos en determinado momento podemos fallar, y si nuestro hermano ha fallado, pues tenemos que también ayudarle. En Gálatas, precisamente 6:1, el apóstol Pablo nos habla de ese momento en que nosotros tenemos que ser compasivos con nuestro hermano. En Gálatas 6:1 lo que nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Fíjate lo que dice acá? Entonces dice acá, no sea que tú también seas tentado. Entonces tenemos que, si somos espirituales, ¿cierto?, dice, restauremos, hermano, ayudémosle a salir de este problema, ayudémosle a salir de esta situación. Si falló contra nosotros, pues llamémoslo, como dice la palabra de Dios, llamémoslo y estemos a cuentas con Él y restauremos esa amistad, ese vínculo, ¿cierto?, que queden aclarado todo, para que no hayan discordias y que no haya esa espinita que queda a veces cuando hay un disgusto entre hermanos o entre familia. Entonces llamémoslo y pongámonos a cuenta y tenemos las cosas claras, y sabemos que todos tenemos carácter, tenemos sentimientos, y que siempre tenemos, como decía Santiago, ¿no?, decimos deseos incontrolables, y que eso es lo que hace que hayan pleitos en nosotros, pero que lo podemos arreglar. Y si somos hijos de nuestro Padre que nos amó tanto, que entregó a su Hijo, que hizo una transformación en nosotros, y ya vimos estos 3 puntos de qué manera nos transformó, pues así mismo ayudemos a otros a transformarlos. Hay una historia de cierto hombre, y que esa transformación no la vamos a hacer nosotros mismos, la hace Dios en nosotros por medio del arrepentimiento y la fe. Hay una historia de un mendigo que estaba allí en la calle y pasaba cierto hombre que era un pintor, y se acercó a este mendigo y él lo vio así todo
mal arreglado, sucio, todo despeinado con sus cabellos sucios. Y pues él pensó, este pintor dijo, oiga, está bueno para hacer una pintura de este mendigo. Entonces le dijo, se acercó al mendigo y le dijo, ¿usted quiere que ganarse un buen dinero? Yo soy pintor y quiero pues pintar, hacer una imagen suya y quiero plasmarla en un cuadro. Y él dijo, claro que sí, y le ofreció mucho dinero. Y le dijo, bueno, quiero que vaya tal día a mi estudio para que allí yo pueda hacer una figura, una pintura de usted y poderla tener así como un cuadro y hasta de pronto venderlo y ganar dinero. Y este mendigo dijo, claro que sí. Entonces resulta que el mendigo el día que tenían esa cita, pues él se arregló, se bañó, se fue bien, bien limpio. Y cuando llegó allí al estudio del pintor, el pintor apenas lo vio arreglado, vestido, bien vestido y todo, le dijo, no, no, es que así no era que yo lo quería. Yo lo quería era como usted estaba en ese día, en ese momento, todo sucio, maloliente, mal arreglado. Pues yo lo quería así porque esa es la manera que uno lo quería plasmar en esa pintura. Entonces, ¿qué ejemplo nos deja o qué reflexión nos deja esta historia? Pues simplemente que Dios quiere que nos presentemos ante Él tal y como somos, tal y como estamos, pero arrepentidos, diciéndole, Señor, sí, estoy en la inmundicia, estoy en el pecado, estoy vuelto a nada, pero yo sé que tú puedes transformarme, yo sé que tú puedes venir a mi vida y hacer de mí una nueva criatura, un nuevo hombre. Y eso es lo que puede hacer el Señor. Entonces no nos podemos presentar justos a nosotros mismos, porque muchos vienen a Dios, dice, como aquel fariseo y publicano que decía, yo no soy como este publicano que él es un pecador y que se sentía justificado, yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, y simplemente le presentaba era obras ante el Padre o ante el Señor. Pero realmente Él quiere que vengamos derrotados, débiles, destruidos, arrepentidos y que haya verdaderamente un arrepentimiento sincero, porque Él sí lo conoce si es sincero, y que le digamos, Señor, estoy en tus manos, no puedo hacer nada, soy un pecador y necesito de ti. Transforma mi vida, quiero cambiar. Y si tú vienes con esta actitud a Dios, pues Él va a transformar tu vida y te va a dar una vida eterna. ¿Por qué? A eso vino, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Por qué no se pierda? Porque el mundo está perdido. Y por eso fue que el Señor vino a este mundo, a traer salvación. Ahora, si tú quieres, ves este mensaje, este video, y quieres ser transformado de tu vida, pues el Señor tiene el poder, tiene la obra que hizo en la cruz, lo puede hacer porque Él es Dios. Y simplemente tiene el poder, hizo la obra en la cruz y nos puede transformar. Es el único, no podemos hacer nada. Porque esta humanidad está perdida realmente. Y así como no podemos justificarnos a nosotros mismos, Dios traerá salvación a su vida. Pues simplemente quiero invitarlo a que usted haga una oración. Y es una oración de arrepentimiento, es una oración donde usted activa esa fe, quiere verdaderamente, hay un anhelo en su corazón de cambio, pues el Señor lo va a cambiar porque usted se lo pide. Y porque Él nos dio ese libre albedrío. ¿Quiere venir a Él? Pues venga a Él. Dice que Él no desprecia, Él no desecha a todo aquel que viene a Él, que Él simplemente quiere que usted entienda la obra que Él hizo en la cruz y que le quiere dar esa vida eterna, lo quiere transformar y darle vida eterna, nueva vida en Cristo Jesús. Entonces simplemente dígale de esta manera, dígalo en sus palabras, dígalo con un corazón compungido, con un corazón verdaderamente derramado ante el Señor. Dígale así, amado Señor y amado Padre, yo te doy gracias por este mensaje y por lo que has hablado hoy en mi vida. Sé y reconozco que soy pecador, sé y reconozco que te he fallado y que no he hecho las cosas conforme a tu voluntad. Por eso es que me acerco a ti. Y gracias, Señor, por este mensaje, por este video que vi hoy, porque fue la manera que tú llegaste a mí. Por eso es que hoy abro mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Si usted confesó su pecado, le dijo que era un pecador y que quería verdaderamente que Él le diera una nueva vida, no importando el pecado lo que usted haya hecho, el Señor lo puede limpiar. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, nos deja limpios.
Allí en Isaías 1:18 dice que venid a mí y estemos a cuenta, que si nuestros pecados fueren como la grana, como la blanca lana, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la nieve o como la blanca lana. Lo compara así de esta manera para que nosotros entendamos cómo puede limpiarnos y cómo puede hacer esa transformación en nosotros. Entonces, si usted ya decidió hacer o decidió confesar su pecado y hacerlo, pues le cuento que usted es una nueva criatura, que usted el Señor lo transformó y que lo bautizó con su Santo Espíritu, que le dio una nueva vida, le dio el poder para que usted ahora en adelante empiece a seguirlo a Él, lea la palabra, órele a Él antes de leerla, dígale: Señor, yo quiero que hables a mi vida, y Él le va a hablar, órele a Él. Orar es hablar con Él, no necesita estar repitiendo oraciones ni cosas así extravagantes, sino simplemente un corazón sincero, un corazón puesto delante de Él, y Él va a empezar a hacer esa obra nueva en usted. Y va a ser parte de esa iglesia que un día va a venir a recoger su iglesia y la va a llevar hasta a la eternidad, a estar con Él en la eternidad. Entonces, quiero darle gracias a Dios por su vida, por esa decisión que tomó, y por las personas que de pronto ya conocen al Señor y que se encuentran en este momento en necesidades, en dificultades, ya sean económicas, espirituales, sentimentales, físicas, materiales, bueno, cualquier cosa, porque debido a este mundo y a este al mundo que está en pecado, pues sufrimos aflicción, aún nosotros como hijos de Dios. Pero ¿quién nos da la fortaleza, el poder y que suple todas las cosas? Pues es el Señor. Entonces voy a orar de esta manera. Entonces, Padre, yo te doy gracias por este mensaje, por esta nueva oportunidad que me diste, Señor, de traer este mensaje, pues un mensaje de vida, un mensaje transformador. Yo te doy gracias a aquellas personas que quisieron hoy escuchar o quedarse escuchando este mensaje, porque tú les has hablado, Señor. Porque ha sido tu palabra, no ha sido mis palabras, Señor. Porque tú has hablado, Señor, a través de ella. Yo te doy gracias, te pido por cada uno de ellos, de estos hermanos que tal vez están padeciendo necesidad física, espiritual, sentimental o material. Padre, te pido por ellos, que se encuentran en cárceles, en hospitales, que se encuentran allí de pronto en la calle en pobreza total. Te pido por ellos. Obra, Señor, en cada uno de ellos. O en aquellos que tal vez hoy es su último día, su última hora, Señor, que puedan arrepentirse y puedan estar allí contigo, reinando en los cielos, porque decidieron tomar esa decisión por ti. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén.